Historia de la prensa. En Colombia el inicio de la prensa como principal medio de comunicación está ligado especialmente con la política, es decir, casi todos los primeros periódicos fueron fundados por políticos que veían en este medio la mejor y más segura manera de expresar sus opiniones políticas sobre lo que sucedía en el momento. Vale decir que en realidad el primer periódico del país nació en Santa Fe de Bogotá en 1791. Durante el periodo de la independencia, el periodismo y por tanto la prensa estaba al servicio de los ejércitos patriotas, pues por este medio de impreso se hablaba de sus necesidades, de sus triunfos y de las derrotas. A partir de 1810 se fundaron innumerables diarios y periódicos quincenales o semanales. Entre ellos se destacó el fundado por Antonio Nariño, La Bagatela, desde donde le fue posible derrocar a la primera junta de gobierno y así hacerse con el poder. Entre 1820 y 1830, en la época en que Colombia estaba formada por las actuales repúblicas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia, proliferaron los periódicos de todo tipo, pero en general los que más se destacaban eran los que se dedicaban a la sátira política, como fue el caso de Los Toros de Fucha, creado por Nariño. Una vez se consolidaron los partidos conservador y liberal, aparecieron periódicos como El Progreso de Torres Caicedo, El Nacional de Caro y Ospina, El Siglo de Julio Arboleda, El Conservador de José Joaquín Ortiz, La Gaceta Mercantil de don Manuel Trujillo Toro y El Neogranadino de Manuel Ancísar. Entre 1899 y 1902 aparecieron algunos periódicos que aún existen. Es el caso de El Espectador, fundado en Medellín en 1888 y trasladado a Bogotá en 1915. El editorial. La prensa añade a sus funciones de informar e interpretar una tercera que es la de opinar acerca de la actualidad. Una de estas fórmulas es la editorial, que es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, pero que recoge la opinión institucional y colectiva del medio de información. Los temas de actualidad tratados que entrañan una mayor trascendencia y una gran importancia, los editoriales pueden ser de cualquier tema, políticos, económicos, sociales, deportivos o cualquier otra. Estructura. En la editorial no se utilizan los párrafos introductores, el espacio disponible es limitado y se afronta desde la primera frase, el tema sobre el que se pretende opinar. Cualquier editorial suele tener 1. Una primera parte que enuncia y recuerda el tema. 2. Una segunda en la que se desarrolla el análisis, consecuencias y conclusiones. Se finaliza con una tercera, con la presentación de una postura y una opinión concreta. Para redactar una editorial, el periodista debe conocer a profundidad el tema sobre el cual se va a opinar. La columna. La columna es un escrito que habitualmente se encuentra en las primeras páginas de los periódicos y en el que quien escribe reflexiona acerca de un hecho o un problema relevante en la actualidad, bien sea a nivel nacional o global. El columnista busca informar y analizar hechos de forma breve y mediante un lenguaje personal. Primicia informativa. Se puede decir que es el gran sueño de todos los medios de comunicación, pues de ella depende en gran parte el éxito que ellos tengan. La primicia informativa consiste en conseguir antes que ningún otro medio una noticia o una información clave y relevante en el momento. La radio es el primer medio en tener acceso a una noticia, de ahí sigue la televisión y por último los medios impresos. Censura. Consiste en vetar o prohibir que algo que se va a mencionar en un medio de comunicación se publique o salga al aire. La censura está prohibida en Colombia, pues que es un concepto que definitivamente va en contra de la libertad de opinión. Libertad de prensa. Se basa en la libertad de opinión, es decir, consiste en que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar libremente sus pensamientos y emitir las noticias que elaboran. En Colombia, la libertad de prensa está salvaguardada por el artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Noticias frías o noticias blandas son las que, aunque son de interés general, no dan mayor trascendencia. Noticias calientes o noticias duras son aquellas que generan un gran impacto en el público por las diferentes consecuencias que conllevan. Son las noticias más recientes. Amarillismo, conocido en el ámbito periodístico como periodismo de tinta roja. El amarillismo no goza de una buena reputación ni en el medio ni entre el público, ya que se le considera como una mala vía para desarrollar el periodismo. La información sin escrúpulos donde se busca contar o mostrar aspectos de una noticia que no tiene fin comunicar para el bien de la comunidad algo en particular, sino mostrar aquellos detalles que rodearon las circunstancias. Rueda de prensa. Se ven ruedas de prensa especialmente en la televisión, quizás por ser el medio de mayor audiencia. Opinión pública. Puede ser considerada como la opinión mayoritaria que un determinado grupo de personas tiene acerca de una cuestión en particular. Difusión. Directo, diferido. La difusión es la manera con que se divulga una información.
La difusión en directo es cuando la transmisión se realiza al mismo tiempo que acontecen los hechos sucedidos. La difusión en diferido es todo lo contrario, pues es la transmisión de programas, noticias o acontecimientos horas o días después de que ya sucedieron. ¿Cómo realizar y redactar una entrevista periodística? Con la entrevista conocemos mejor al personaje. Es fundamental que tengamos un conocimiento previo del personaje y que sepamos qué preguntarle. Podemos adoptar la fórmula de pregunta-respuesta. Para obtener una buena entrevista, el periodista necesita conocer aquellos pasajes más interesantes de su vida y de su obra para poder realizar preguntas profundas e interesantes. Para la redacción de la entrevista no es obligatorio ceñirse a la orden estrictamente cronológico en la que se han ofrecido las respuestas. Podemos romper esta orden buscando agrupar las respuestas por temas, momentos de la biografía del personaje. La entrevista periodística. La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto los periódicos como los semanarios u otro tipo de revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecer a sus lectores entrevistas con aquellos personajes públicos que se consideran relevantes. Existen distintos tipos de entrevista, pero la entrevista periodística por excelencia es la que se conoce como la entrevista de personalidad. La entrevista de personalidad suele contar con una extensión considerable y suelen ir acompañadas de reportaje fotográfico que retrata la imagen del entrevistado. Los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben persuadir al entrevistado y crear un clima de conversación lo suficientemente agradable para que el personaje se muestre tal y como es. El artículo de opinión. Tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de artículos se emiten opiniones concretas, suscitadas por un tema de actualidad. A diferencia de la editorial, el artículo va firmado y representa la opinión particular de su autor. Otra diferencia es que debes tener en cuenta que los temas tratados en los artículos pueden ser mucho más variados, puesto que las editoriales solo abordan noticias que poseen una gran relevancia. El artículo de opinión está estrechamente ligado al autor. Por ello, su credibilidad y capacidad de influencia dependen del prestigio y autoridad que merezca esta firma de lectores. Dentro del artículo de opinión se pueden distinguir las columnas personales. Las columnas son los espacios reservados por los periódicos y revistas a escritores de notable prestigio. La entrevista. Una entrevista es una conversación entre dos personas, en la que una de ellas intenta conocer más a fondo la información, el pensamiento, las creencias o el criterio de la obra sobre un asunto. Una entrevista bien puede combinarse con el diálogo, con lo cual se obtiene un mayor éxito. Para lograr una buena entrevista se sugieren las siguientes orientaciones. Partir de objetivos claros y orientar hacia estos la entrevista. Introducir elementos de motivación y aplicar la técnica del diálogo. Evitar el autonarratismo, la autosuficiencia en la tentación del monólogo. Sacar conclusiones precisas con la participación de las partes. Manera de entrevistar y preguntar. Las preguntas deben tener una buena estructura. Una entrevista profunda le permite al periodista hacer preguntas que eviten que el entrevistado se vaya por caminos diferentes, que se salga por la tangente. Las preguntas abiertas se utilizan para romper el hielo y le permite al invitado entrar en confianza con el periodista. En cualquier tipo de entrevista debemos completar estas fases. 1. La preparación. El primer paso del periodista entrevistador es buscar documentación sobre el entrevistado. Localizaremos información sobre el personaje, entrevistas anteriores que nos permitan hacer el cuestionario y poder extraer del entrevistado de las declaraciones más jugosas. En la realización de cualquier tipo de entrevista hemos de completar estas fases. La preparación. El primer paso del periodista entrevistador es buscar documentación sobre el entrevistado. Localizaremos información sobre el personaje, entrevistas anteriores que nos permitan hacer el cuestionario y poder extraer del entrevistado declaraciones más jugosas. Por ejemplo, si lo que dice en ese momento se contradice con lo que ya había dicho anteriormente. La realización. El punto más difícil no es la preparación de la entrevista, sino los minutos, las horas que transcurren frente al personaje para intentar al fondo de las cuestiones que se plantean y sobre todo al fondo de él mismo. La entrevista puede ocurrir 1. En el lugar de los hechos. En este caso, el periodista se traslada al lugar de los acontecimientos y entabla diálogo con los personajes involucrados. Ejemplo, en caso de un accidente, entrevista a los protagonistas, además a los testigos, a las autoridades encargadas del caso. También se pueden entrevistar a los vecinos y a cualquier otra persona que esté relacionada con esta noticia. La técnica de la entrevista consiste en alternar las descripciones o consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del entrevistado.
Posiblemente las entrevistas preferidas son aquellas en las que los entrevistados muestran su verdadera personalidad, muchas veces oculta tras una imagen pública determinada. La entrevista siempre debe transcurrir como una conversación grata para el entrevistado. En muchas ocasiones el entrevistado parte de una actitud desconfiada, pero las preguntas y la conversación del periodista consigue un talante mucho más expresivo y sincero por su parte. Es fundamental prestar atención a la respuesta que nos ofrece el entrevistado. Un error muy común es que el periodista enuncie su pregunta y mientras le contestan, tan solo se está preocupando de pensar cuál va a ser la segunda pregunta que va a lanzar. En las entrevistas nos podemos encontrar con estas categorías. El ping-pong es una técnica de preguntas completamente desestructuradas que le presentan al entrevistado palabras que pueden estimular una respuesta espontánea de su parte. También están las preguntas de retórica, aquellas que ponen a polemizar con el entrevistado. Nota muy importante, en la entrevista no solo se debe registrar lo que se dijo, sino también cómo se dijo. Entrevista de actualidad. Aquí se busca la noticia, se cuestiona sobre 5 preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Entrevista de opinión. Se da esta denominación a cualquier variante de la entrevista donde se requiere solamente una opinión. Criterios de la entrevista. Lo óptimo en una entrevista es la comunicación directa, cara a cara. El teléfono es muy operativo, pero quita naturalidad por el ruido propio del teléfono. Equilibrio entre amabilidad y distanciamiento. No a la agresividad hiriente y tampoco al exceso de halagos. El nombre personal del entrevistado. Se debe conocer con precisión y exactitud el nombre del entrevistado, su pronunciación y su cargo y título. Fuentes de información e infiltración de organizaciones. El primer paso para buscar fuentes de información es pensar o escribir una lista con los nombres de quienes pueden saber del hecho a investigar. Es muy útil una estrategia para la recolección de información. Por ejemplo, en el caso de un asunto de gobierno, el ministro debe ser el último consultado, porque solo nos dará información si comprueba que conocemos el tema y que será difícil engañarnos. Por regla general, nunca se debe pagar por una información. Es fundamental y también muy importante proteger las fuentes de eventuales represalias que tomen los investigados. Entrevista y reportaje. Géneros periodísticos en las agencias de prensa. Los géneros periodísticos como instrumento pedagógico o criterio de diferenciación entre información y comentario no se ciñen a la prensa escrita, sino que se extienden a los medios como la radio y la televisión. En las agencias de prensa hay aspectos del tratamiento de la información que corresponden al formato. También cabe decir que en las agencias de prensa también establecen géneros periodísticos propios, como por ejemplo los flash bulletin, los informativos y análisis y crónica como interpretativo. Las agencias de prensa son un medio fundamental en la producción de información que quizás por su circunstancia de fuente interna y por ello de uso directo en la práctica de los medios no suele ser analizado ni estudiado en este aspecto de generador. Asimismo, las grandes agencias coinciden actualmente en ofrecer su información con diversas especificaciones, unas implícitas y otras explícitas. La explícita cuenta con claridad todo lo que se va a desarrollar. La implícita, en cambio, es la característica de la información que no requiere una advertencia expresa de la agencia como fuente de sus receptores. Periodismo electrónico. Mientras que algunos autores ya han catalogado el periodismo electrónico como el quinto poder, otros aún dudan en considerarlo un nuevo medio de comunicación, más allá del poder que tenga como instrumento receptor y controlador, difusor de información. Puede afirmarse que la prensa digital es incluso más que un medio de comunicación de masas que asientan a buen ritmo en el panorama mediático de los países desarrollados. Con Internet ha nacido un nuevo periodismo. Se trata de un periodismo de servicios o periodismo de bienestar social que no se limita a ser un mero transmisor de acontecimientos noticiosos, sino que además también oferta otros servicios que exceden la naturaleza puramente periodística y que se relacionan y satisfacen necesidades comerciales y de ocio de los usuarios. Estas son algunas ventajas del periodismo electrónico. Carece de limitación geográfica. Un periódico electrónico se puede consultar desde cualquier punto del planeta. Carece de limitación espacial. El espacio de un diario digital no está sujeto a un determinado número de páginas, una ventaja que se traduce en un mayor volumen informativo. Carece de limitación temporal. Se puede acceder a la información publicada en Internet las 24 horas del día durante los 365 días del año. Inconvenientes del periodismo digital.
Dependencia tecnológica. La consulta de prensa digital exige disponer de un ordenador y una conexión a internet diario. Difícil lectura. Es más difícil y cansino leer sobre la pantalla de un ordenador que sobre el papel. Gran volumen informativo. Lo que a priori parece ser una ventaja, y de hecho lo es, puede convertirse en un grave inconveniente. En este sentido, el diseño y el orden en la presentación de los contenidos es fundamental para guiar al lector en su particular navegación por las páginas. Reciclaje profesional. La prensa electrónica exige un reciclaje de los profesionales de la información. Los nuevos periodistas tienen que aprender a trabajar en un entorno multimedia. La crónica. La crónica es una noticia ampliada, esto es, la información de un suceso pormenorizado y comentado por el periodista que lo recoge. Comparte características del reportaje porque exige la presencia del periodista en el lugar de los acontecimientos. La crónica periodística se considera un género interpretativo, aunque posiblemente hasta ahora podías confundirlas con noticias o incluso con artículos. La crónica es la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos, aunque eso siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos. El estilo. El estilo de la crónica es objetivo al igual que el de la noticia, pero el periodista se permite una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, hasta el punto de crear un estilo personal. También puede estructurar la crónica con libertad sin aplicar la pirámide invertida, con la intención de mantener el interés desde la primera hasta la última línea. Características de una crónica. Emisor. Un periodista especializado en la materia de la que trate la crónica. Admite pues la subjetividad al incorporar la propia opinión del periodista. Mensaje. Acontecimientos de actualidad. Los temas son muy variados, desde la educación y el fútbol, las crónicas más habituales de hoy, hasta las crónicas de guerra y catástrofes. Estructura. Se combinan los elementos informativos con la opinión de una forma muy libre. Intención del discurso. Cumple los siguientes objetivos: informar, formar opinión y entretener. Aspectos lingüísticos. Puede emplear un lenguaje literario, pues que el autor no tiene impedimento para dotar a la información de una belleza expositiva en su redacción. Crónica. La palabra crónica deriva del griego cronos, que significa tiempo. De allí que la crónica es un relato detallado de los acontecimientos. Se diferencia de la noticia porque lo que cuenta al principio es el final, es decir, empieza por el desenlace y luego sigue con los acontecimientos de acuerdo a cómo fueron desarrollándose temporalmente. Variantes en el armado de una crónica. Primero, pirámide normal. Siguiendo al pie de la letra el armado cronológico, en este caso el relato crece hasta el desenlace. Segundo, martillo. Resume la información principal en las primeras líneas y luego relatando secuencialmente los hechos. Géneros periodísticos en la radio. Ángel Faust señala dos modalidades informativas: la pura, flash, boletín horario, boletín resumen; la mixta, de información, como el diario hablado y el magazine, en lo que pueden coexistir varios géneros periodísticos tanto informativos como interpretativos. Arturo Merayo distingue entre géneros de monólogo, si se trata de difundir hechos, la noticia, el informe. Para facilitar hechos y opiniones indistintamente, continuidad, crónica. Para servir opiniones, el editorial, el comentario. Géneros de diálogo. Mezclan opinión e información. Noticias dialogadas, crónica de alcance, ciertos reportajes. La opinión, la entrevista, el coloquio, la participación. Recordemos que solo el reportaje, la entrevista y el informe pueden, en principio, usar un estructurado. El informe. El informe es un género informativo utilizado para aportar datos que desarrollan y explican el argumento central de una noticia o un hecho. El reportaje. El reportaje es el género más rico de los utilizados en la información radiofónica. La entrevista. La entrevista es uno de los géneros periodísticos que mejor se adapta al medio radiofónico y uno de los más eficaces para dar a conocer la información. Es un género muy utilizado en la radio, ya que a través del montaje ofrece múltiples posibilidades expresivas. Desde el punto de vista del guión, diferenciaremos tres formatos de entrevista. Entrevista en directo. No existe un guión como tal, aunque sí es frecuente que el entrevistador disponga como instrumento de realización. Entrevista en diferido. Nos permite pulir pequeños errores, entresacar las declaraciones que más interesan, modificar el orden de la entrevista. Entrevista de carácter. Entrevista en la que importa reflejar la personalidad del entrevistador
entrevistado. El guionista o entrevistador debe tener en cuenta la creación de un clima comunicativo a la expresividad y a la espontaneidad, sobre todo para controlar la duración del final. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental, referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. Se puede distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos pertenece a un género periodístico. El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como género interpretativo. El reportaje cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia, presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato descriptivo que no debe incluir opiniones personales o valoraciones del periodista. Partes del reportaje. El reportaje objetivo consta de dos partes: el lead o titular y el cuerpo del mismo. Tipos de reportajes. Semblanza. Aquí se describe a una personalidad tanto objetiva como subjetiva, es decir, con la mayor cantidad de detalles y circunstancias que enmarcan su existencia. Científico. Este tipo de reportaje tiene la ventaja del elemento actualidad, ya que destaca los avances y descubrimientos científicos más recientes, algunos espectaculares que captan por completo la atención del receptor. Explicativo. Se presta para ahondar en hechos de trascendencia entre la opinión pública. Tiene un fondo predominante noticioso, pero detalla las causas y efectos de la noticia. Investigativo. El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. ¿Qué son los géneros periodísticos? Un género periodístico es una forma literaria que se emplea para contar cosas de actualidad a través de un medio de comunicación. Estos géneros tienen su origen en la historia del periodismo y existen varias etapas. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: informativos, opinión e interpretativos. Historia del periodismo mundial. A la tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre los papiros, pergaminos o papel, en los cuales egipcios, persas y griegos, entre otros, relataban lo que sucedía en su alrededor, dejando de esta manera una constancia material de los acontecimientos de diversas épocas. Pero el periodismo como tal nace en Roma, desde el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, anales históricos y actas, en los que no solo aparecen edictos, sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios. Más adelante, en la Edad Media, la práctica escrita de la información cayó en desuso, aunque algunos reyes escribieron las crónicas de sus gestas y los juglares contaron de pueblo en pueblo las hazañas de guerreros, los milagros y los acontecimientos de la época en las diversas regiones de Europa, volviéndose de esta manera a la tradición oral. En el siglo XIII, cuando se vuelve a las formas escritas de consignar lo que sucede, ello con la creación de diferentes diarios que difundían noticias, más tarde con la aparición en el siglo XV de los medios de comunicación escritos en París con noticias y anécdotas. Sin embargo, estos son solo medios efímeros que no gozaban con mucha popularidad, lo que habría de cambiar durante el Renacimiento italiano, cuando había cuenta de la infinitud de los sucesos que lo signaron. Comienza a aparecer un gran número de avisos y hojas narrando lo que pasaba. Así nace en Venecia las gacetas, en las cuales se daban noticias de los acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que a lo largo de Europa el uso de este tipo de publicaciones entrara en boga. Además, la aparición de la imprenta de tipos móviles, 1436 aproximadamente, contribuyó al auge de este tipo de medios de comunicación, estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos. El primer periódico impreso se publicó en Alemania en el año 1457. En 1493 circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. En América, el primer periódico fue La Hoja de México, que apareció en 1541, en donde se narraban los sucesos acaecidos durante el terremoto de Guatemala. Lo anterior muestra que las publicaciones nacían con un fin particular o a raíz de un hecho específico y que no tenían ni periodicidad ni constancia, esto más o menos hasta el año 1600. Casi todos los impresos tenían formas diferentes o utilizaban géneros distintos para expresarse, pues no sucedía como hoy en día, que dentro de un mismo periódico existen varios géneros. En el siglo XVII proliferan en América, especialmente en México y en Lima, hojas volantes que se publican casi siempre con el pretexto de la llegada de alguna flota proveniente de Europa, así como las noticias más notables del virreinato. Un siglo más tarde se establecen periódicos continuos y con secciones diferentes, de los cuales los más antiguos son la Gaceta de México y Noticias de España, de 1722. En 1729 en Guatemala aparece la Gaceta de Guatemala y en Costa
Rica la Gaceta Mensual, en el Virreinato de Perú aparece la Gaceta de Lima en 1743, el Diario de Lima en 1790 y el Mercurio Peruano. Bajo este panorama, la legislación relativa de la prensa y los medios de comunicación ha ido variando, aunque la mayoría de esas legislaciones ha propendido por defender la libertad de prensa, todo ello siempre y cuando se actúe bajo ciertos límites. Redacción de una noticia. ¿Qué es una noticia? Noticia es una palabra que todos utilizamos con mucha frecuencia en nuestras vidas, aunque no sepamos definir con precisión a qué nos referimos cuando le decimos a nuestro amigo: te voy a contar la última noticia del fulanito. Lo que está claro es que todos necesitamos recibir y comunicar novedades que de alguna manera afectan a quienes nos rodean. Las noticias son en cierto modo productos que elaboran los periodistas y que pretenden relatar esos sucesos que ha generado la realidad. Todas las noticias recogen algunos acontecimientos, pero ojo, no todos los acontecimientos son noticia. La noticia debe reunir 5 características que debes tener siempre en cuenta: actualidad, novedad, veracidad, periodicidad, interés público. Actualidad. Las noticias deben informar sobre acontecimientos que se acaban de producir, anunciar o descubrir. Novedad. El acontecimiento que es noticiable no puede ser previamente conocido. No es noticia nada que no sea nuevo. Veracidad. Las noticias deben ser verídicas. Eso quiere decir que deben ser fieles a la realidad que se relata. Periodicidad. Las noticias se presentan al público con un intervalo fijo de tiempo. En el caso de los periódicos, se facilitan las noticias una vez al día. En la radio se nos informa cada hora, etc. Interés público. Solo es noticia aquello que puede interesar al público. Los medios de comunicación solo convierten en noticia aquello que interesa a su público. El mundo en 5 respuestas. Cuando el periodista se enfrenta a un acontecimiento que pretende convertir en noticia, necesita recopilar una serie de datos que le permitan articular una buena información. Para ello, recurrirá a distintas fuentes informativas. Toda noticia necesita incluir las respuestas a las siguientes preguntas que en la escuela periodística norteamericana se denominan las 5 W. ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Y por qué ha sucedido? A esas 5 preguntas se sumará otra más: ¿cómo ha sucedido el acontecimiento? El periodista, en la fase de recopilación de la información, intentará obtener los datos que permita responder con claridad cada uno de esos interrogantes. La noticia. La noticia o informaciones constituyen, junto a los reportajes objetivos, los géneros informativos. Las noticias es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido estos acontecimientos o hechos. La noticia tiene funciones claramente delimitadas y el periodista trata de cumplirlas con el mayor rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal u opinión del periodista que ha redactado la noticia. El periodista ordena los datos en la narración de la noticia en orden decreciente a su importancia. Parte de los datos más importantes para llegar hasta aquellos menos significativos que cerrarán el cuerpo de su noticia. El estilo periodístico. El estilo periodístico es la utilización del lenguaje para construir una realidad. No hay una definición exacta del concepto estilo periodístico, porque hay tantos estilos como periodistas. Lo que tenemos que tener claro es que vamos a utilizar nuestro estilo para cautivar al lector y hacer que se lea toda nuestra noticia. Es nuestra tarea como redactores. La palabra tiene un papel fundamental. Por ello, nuestro trabajo requerirá de un esfuerzo expresivo para encontrar la frase o la palabra más correcta en cada uno de los casos. El titular. El titular es la primera toma de contacto del lector con la noticia. Debe ser atractivo para que el lector siga leyendo. Por ello, sus funciones serán la de informar y atraer al lector. El titular resume el tema de la noticia, pero no debe agotar la información. La cabeza de titulación es el conjunto de titulares que acompañan el texto periodístico. Título: anuncia el contenido del texto. Antetítulo: indica de manera general el tema o el lugar en el que se sitúa la noticia. Suele ser única palabra. Subtítulo: añade alguna particularidad que después se desarrolla a lo largo de la noticia. Extensión del titular. La tarea del titular es complicada porque exige explicar una idea en un espacio muy restringido y hacerlo de forma coherente. La extensión de cada titular se ve condicionado por la importancia de la noticia y las dimensiones del texto. Características del titular: actualidad, concisión, claridad, veracidad y garra.
Una fuente periodística es una persona, entidad, medio, grupo o documento que provee de información al periodista para que éste tenga los elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género periodístico. Hay fuentes primarias y secundarias. La tipología de las fuentes: oficiales, corresponsales, documentación, empresas privadas, partidos políticos y sindicatos, ONGs, expertos, testimonios, agencias de noticias. Las fuentes compartidas, instituciones, políticos, empresas, agencias, suelen tener un interés especial en que su información se publique en los medios. Uso de las fuentes. El periodista debe citar siempre la fuente. Si la información es reservada, se informa al lector de los motivos. Debemos permitir hablar a todas las posturas de una noticia. No podemos dar la única versión de los hechos. Hay que hablar con todos los implicados. La citación directa e indirecta. Citas directas reproducen exactamente las palabras del sujeto de la información, siempre van entrecomilladas. Citas indirectas. El periodista explica aquello que se ha declarado sujeto de acción. Eso permite condensar largas declaraciones en un espacio corto. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Si se define como oficio o profesión, es porque puede ser cualquiera de las dos, ya que anteriormente, para ser periodista, no era necesario estudiar una carrera universitaria. Y aunque en la actualidad eso sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera de comunicación social, en donde además de estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo que concierne a los medios de comunicación. Periodismo investigativo. Es aquel que investiga, analiza y entiende los hechos documentales. Es experto en entrevistar y acertado al juzgar. Es poder ver lo que otros no ven, no perciben y que no es el resultado de un proceso o de la denuncia de particulares. Número 1. La investigación es el resultado del trabajo del periodista, no la información elaborada por otros profesionales. Número 2. Que el objetivo de investigación tenga importancia razonable para un amplio sector de la sociedad y que no se trate de hechos personales o íntimos. Número 3. Que alguien quiera ocultar el hecho investigativo. Nota: una investigación periodística no debe ser necesariamente sobre hechos de corrupción, política, sino que puede girar alrededor de otros temas de interés público. La historia del periodismo investigativo. El periodismo investigativo, como nivel más profundo del periodismo informativo, del periodismo interpretativo y del nuevo periodismo, nació en Estados Unidos a principios del siglo. Fue durante el gobierno del expresidente Theodore Roosevelt que los periodistas de investigación comenzaron a denunciar la corrupción en el gobierno y los monopolios frente a las duras condiciones de vida de los trabajadores norteamericanos. En su intento por desprestigiar a los comunicadores investigativos, Roosevelt dijo en 1906 que se trataba de rastrilladores de estiércol que se dedicaban a buscar basura y no a los logros de su gobierno. Muchas investigaciones eran solo en medios de poca difusión. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, un sector del periodismo norteamericano que había perdido credibilidad tras la Primera Guerra Mundial retomó la tradición, pero ahora con nuevas técnicas y desde un punto de vista más profesional. Luego, se destaparon casos como el juicio por la matanza de civiles de la Guerra de Vietnam y otros periodistas descubrieron lugares donde el gobierno norteamericano almacenaban armas químicas, entre otros ejemplos. Método sobre el periodismo investigativo. Estos son los pasos que se deben desarrollar para realizar una investigación periodística. Búsqueda de la historia. En el día a día surgen hechos que algunos funcionarios del poder quieren ocultar y merecen ser descubiertos por los periodistas. Delimitación de la investigación. Con el dato de disparador comprobado y verificado, es necesario delimitar la información. Viabilidad. Con el tema delimitado, el periodista debe preguntarse si realmente la investigación es viable. Formulación de hipótesis. Con el tema para investigar delimitado, debe plantearse una conjetura inverosímil o suposición para explicar y comprobar el hecho de que se va a investigar. Búsqueda de la huella. El periodista investigador debe tener en claro que los delitos del cuello blanco, como casi todos los delitos, dejan huella, un rastro que seguir. Búsqueda de antecedentes. Con la hipótesis planteada, definida y discutida, lo que sigue es la búsqueda de los antecedentes del hecho que se investiga.
Lista de fuentes. Hay que establecer una lista de fuentes que conocen y son los especialistas del tema, ya sea para consultarlos fuera de grabación y grabadas o registradas. Lista de entrevistas. Se debe establecer un orden de entrevistas en las que hay que, obviamente, incluir a los implicados en la investigación periodística. Organización de archivo. Un buen archivo ahorra tiempo y permite llevar un orden de los documentos a la hora de encontrar información. Cronograma de hechos. Además de la organización del archivo, se pueden elaborar un cronograma histórico de los hechos entre el primer tiempo. Con esto se evitan errores e incluso pueden sugerir nuevas pistas a la investigación. Proteger las fuentes. Es importante proteger las evidencias de quienes suministraron la información y de dónde salió la misma. Redacción de la nota. Es tal vez de los momentos más difíciles para el periodista porque hay ansiedad y eso puede perjudicar la elaboración del relato. Estas son las características del periodista investigador. El periodista debe tener claridad de que no es su responsabilidad si la justicia resuelve o no los casos de la denuncia. El periodista investigador vive, entre otras cosas, en función de una constante persistencia de contar lo que alguien intenta ocultar. El periodista investigador no puede emocionarse con la visión de los delincuentes ni con los implicados de un delito. Debe guardar distancia de ellos y en todo caso contrastar. El periodista investigador debe tener claro los límites de su trabajo y el de las autoridades. No somos justicieros, somos periodistas. El off record no debe romperse porque pone en riesgo la fuente y acaba con la credibilidad del periodista. En las entrevistas, el periodista investigativo debe mantener disposición de ánimo y actitud permanentemente de interrogación y cuestionamientos. Los periodistas no pueden caer en la trampa de que se deben abstener de publicar un hecho porque afecta algún interés nacional. Los periodistas no tienen por qué guardar verdades. Hablaremos acerca del periodismo investigativo. El periodista investigativo debe saber entrevistar y utilizar los datos, versiones y testimonios que obtenga. Depende buena parte del éxito de la denuncia periodística. En la entrevista en profundidad, el periodista puede usar una gama de preguntas como las siguientes. Pregunta alternativa. Son aquellas en las que se le pide al entrevistado que se ponga de acuerdo con algo. Es como invitarlo a que pise un palo. Por ejemplo, decirle a un político, usted está en completo desacuerdo. En la entrevista en profundidad, los periodistas pueden usar una gama de preguntas como estas. Pregunta de alternativa. Son aquellas en las que se le pide al entrevistado que se ponga de acuerdo con algo. El sí o el no. Cuando el entrevistado pone cierta resistencia al tema, es bueno aliviar la situación buscando que esté de acuerdo, sí o no, con un hecho. El ping pong es una técnica de preguntas complementarias destructuradas que le presentan al entrevistado palabras que pueden estimular una respuesta espontánea de su parte. Preguntas de retórica, aquellas que ponen a polemizar con el entrevistado. Entonces, tal vez, ¿el periodismo de investigación es un nuevo género periodístico? Según Heriberto Cardoso Milanes, no existen razones para afirmar que la investigación se haya convertido en un nuevo género periodístico. Todo lo contrario, habría que conducir con el Nobel colombiano de la literatura Gabriel García Márquez cuando aclaraba en un artículo que la investigación no es una especialidad de oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición. Sin embargo, lo cierto es que sobre todo desde hace poco más de 2 décadas se viene hablando acerca de un llamado periodismo de investigación, al cual se atribuyen hoy quizás tantas virtudes como defectos. ¿Existe un periodismo de investigación? Si es así, ¿qué características tiene? ¿Hasta qué punto puede ser útil en nuestro caso el estudio y la asimilación de tales conceptos en nuestra teoría periodística? Desde luego que no es posible adoptar una actitud crítica en el terreno teórico sin antes tratar de profundizar y esclarecer sus principales presupuestos. Ahora hablaremos acerca de qué son los medios de comunicación.
A pesar de que a diario vemos, escuchamos y leemos y en general estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la cantidad de significados y conceptos que estos implican. Para algunos, los medios de comunicación son la manera eficaz y rápida de transmitir un mensaje. Para otros, son un vehículo de manipulación social, mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así como también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de un reflejo de la sociedad del momento se tratase, como en un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto determinado. Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy, así que afirmar que alguna de las aseveraciones anteriores es falsa o verdadera sería apresurado, pues todas son sumamente relativas, dependiendo su falsedad o veracidad del contexto específico del cual se observen, pues todas estas afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles que los medios cumplen hoy en día. La estructura física. Los medios de comunicación se dividen por su estructura física en, primero, los medios audiovisuales son los que se oyen y se ven, es decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. 2. Medios radiofónicos. La radio es el medio que constituye ese grupo. Su importancia radica en que quizá es el medio que con más prontitud consigue la información, pues además de los pocos requerimientos que implican su producción, no necesita de imágenes para comunicar, tan solo estar en el lugar de los hechos. 3. Medios impresos. Estos son las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y en general todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar. 4. Medios digitales. También llamados nuevos medios o nuevas tecnologías, son los medios más usados actualmente por los jóvenes y en general por las personas amantes de la tecnología. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Si se definen como oficio o profesión, análisis periodístico. Es posible que te hayas planteado alguna vez por qué las cosas que ocurren no las cuentan unos periódicos de una forma y otros periódicos de casi totalmente diferente. Unos traen más fotografías, otros utilizan unos cuerpos de letra más grandes para los titulares. Un investigador francés llamado Kaiser se debió hacer también alguna de estas preguntas y desarrolló un método para poder analizar la prensa escrita mediante diferentes técnicas de investigación. Kaiser ha aportado ciertas respuestas, sobre todo en lo referente a la presentación de los mensajes, razón por la cual su obra ha sido promocionada por la UNESCO. La técnica de Kaiser para el análisis de la forma de los mensajes está basada en un principio que permite revelar qué es lo que un periódico quiere o ha querido comunicar a sus lectores, bien mediante sus informaciones, a través de los artículos. ¿Para qué? Para observar la influencia que ha ejercido en el lector una lectura normal del periódico. El método de Kaiser permite estudiar la importancia que un mensaje ha merecido para un periódico concreto en un día determinado, y para ello establece una valoración sobre la presentación, la ubicación, la forma de titular y la confección o compaginación. Para entender la forma de presentación de los mensajes en la prensa escrita, hay que tener en cuenta la personalidad del periódico, es decir, a quién pertenece, su identidad jurídica, económica, política, etc. También cómo está estructurado el periódico, qué porcentaje de página se ofrece a los textos, qué espacios concede a los mensajes publicitarios, cuántas ilustraciones aparecen, cómo están confeccionados los titulares. Según Kaiser, en función de diferentes razonamientos, la distribución de las características se puede realizar conforme a diversos criterios, entre los que predominan la clasificación en función de los géneros, pues como se ha visto, los géneros periodísticos pueden ser informativos, de opinión o interpretativos. El origen de los textos. En un periódico puedes encontrar textos históricos, literarios, artísticos, etc. El ámbito geográfico, local,
provincial, regional, autonómico, nacional, europeo, internacional, etc. Su objetivo, ya sea cultural, económico, político, informativo, mixto, etc. Los contenidos. Un periódico puede contemplar diferentes apartados o secciones como nacional, opinión, internacional, sucesos, cultura, educación, deportes, radio y televisión. Para analizar los contenidos de un periódico, tienes dos opciones. Una cualitativa, en la que se clasifican los elementos del contenido por categorías. Aquí puedes aplicar los criterios que apuntúa Kaiser para el análisis de la forma, según el género periodístico, el origen de la información, sus objetivos, los contenidos, etc., en la que se establece unas unidades de análisis para la cuantificación. Por ejemplo, cuántas palabras contiene el texto, cómo está estructurado el mensaje, las formas de expresión de los autores de estos mensajes. Según la sociedad a la que pertenezcas, la forma de conocer un acontecimiento y entenderlo será diferente, pues cada sociedad cuenta con medios muy diferentes, con tecnologías más o menos avanzadas, y utiliza análisis diferentes para la aplicación de esos aconteceres. Así pues, no será lo mismo un acontecimiento para ti que vives en España, que para un joven que vive en Sudáfrica. Ahora vamos a hablar de la periodicidad. La periodicidad condiciona a la actualidad, pues tiene como objetivo poder seguir el variable ritmo de la vida. La prensa ofrece a los lectores acontecimientos periodísticos que les interesan en intervalos fijos de tiempo. La periodicidad es la base sobre la que se apoya el periodismo, no solo la propia actividad periodística basada en la actualidad, sino que además dio nombre desde sus orígenes a las publicaciones que se editaban con frecuencia determinada. La periodicidad de la prensa escrita acaba imponiéndose y crea su propio tiempo de consumo, de lectura, lo que hace que los lectores mantengan un ritmo en la recepción o compra, por la mañana temprano o a la hora del almuerzo, en los momentos de lectura, con el desayuno, durante el almuerzo o por la noche antes de irse a la cama. La forma de realizar la lectura, de la portada hasta el final, desde el final hacia adelante o directamente por la sección que más le interese. Y esos lectores que están acostumbrados a leer un periódico diario o una revista mensual, sea el mismo diario todos los días o no, terminan aceptando el mismo concepto de la actualidad que les impone, en nuestro caso, la prensa escrita. La estructura de la noticia pretende suministrar la máxima información en el menor tiempo o espacio posible. El periodista, una vez que ha seleccionado el acontecimiento sobre el que pretende informar y ha recopilado a través de distintas fuentes informativas los datos necesarios para elaborar su noticia, tiene que ordenar toda esa información para que el lector pueda comprenderla con facilidad. La noticia consta de 3 partes: títulos, entradilla o lead y cuerpo de la información. Los titulares. Una parte diferenciada de la noticia son los titulares. Titular correctamente las noticias es una tarea difícil que el periodista debe conseguir dominar. Se trata de condensar la esencia de nuestra información en un número de palabras limitado. No podemos utilizar ni más ni menos palabras de las previstas por el espacio que disponemos en la maquetación de la página. El párrafo de la entrada de la noticia también se conoce como lead o entradilla. Puede o no diferenciarse con un cuerpo mayor o un tipo de letra distinto del cuerpo de la noticia. A partir de lo anticipado en el lead, el resto de datos informativos que se ha generado en el acontecimiento. La redacción del cuerpo es habitual seguir la estructura de la pirámide invertida. El periodista va desgranando los datos informativos con un orden de mayor a menor importancia. Tipos de noticias. Resulta complicado establecer una relación de todos los tipos posibles de noticias, en especial porque en una misma noticia podemos encontrar distintos elementos que hacen difícil su incorporación a uno u a otro tipo. Noticias de sumario. Son noticias que agrupan diferentes informaciones con varios sujetos y acciones diversas que han sido proporcionadas por una fuente informativa. Noticias cronológicas. Deben tener claro que las noticias generalmente nunca se escriben siguiendo el orden cronológico en que ha tenido lugar los hechos o acciones que componen el acontecimiento. Noticias de situación.
Son las noticias que no poseen una estricta actualidad, pero tratan algún hecho que conserva un interés constante en la sociedad. Noticias complementarias. Este tipo de noticias acompañan a otras que pueden considerarse principales o centrales y que suelen aparecer en la misma página. Noticias espaciales. Informan sobre acontecimientos que se han producido en distintos lugares simultáneamente. Noticias de interés humano. Son noticias que pretenden apelar directamente a la emotividad del lector. La estructura de la noticia. La estructura de las noticias se ha visto modificada por el desarrollo de la tecnología. Con la aparición del telégrafo, los corresponsales de la agencia debían mandar sus informaciones de una forma breve y por ello debían condensar la información más importante al principio. Eso lo hacían siempre siguiendo algunos criterios, como lo es la pirámide invertida. Ese método consiste en colocar el núcleo de la información en el primer párrafo y los detalles que la completan se redactan a continuación en orden de mayor a menor importancia. La 6W. Cuando nos encontramos frente a un acontecimiento, los periodistas nos encontramos estas cuestiones. ¿Qué implica los acontecimientos? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la noticia? ¿Cuándo? Sitúa la acción en el tiempo. ¿Dónde? Delimita dónde se ha desarrollado los hechos. ¿Por qué? Explica las razones de que se den los hechos. ¿Cómo? Describe las circunstancias. Bueno, ya después de todo este resumen de lo que fueron estos 4 semestres aquí en el IMEC, vamos a hablar sobre el estilo periodístico ya culminando esto. El estilo periodístico es la utilización del lenguaje para construir una realidad. Hay tantos estilos como periodistas. Vamos a utilizar nuestro propio estilo para cautivar al lector y para hacer que lea toda nuestra noticia. Y a continuación unas pautas para seguir con la correcta redacción periodística. Mejor las frases cortas que las largas. Sujeto y complemento. Ejemplo: el presidente ha comprado un chalet en La Malborosa. Los complementos circunstanciales de tiempo tienen que comenzar con la frase. Ejemplo: ayer el alcalde mandó un telegrama a los concejales. Los complementos se redactarán del más corto al más largo. Ejemplo: ayer el equipo técnico salió en avión hacia la India con todo el material para preparar la expedición con tiempo. El estilo periodístico 2. Cuestiones léxicas. Debemos utilizar las palabras más comunes para que el lector lo entienda. Evitar e ir con cuidado con los neologismos y los extranjerismos. Neologismo: palabra o expresión de nueva creación en la lengua. Extranjerismo: expresión que un idioma toma a otro. Hay que limitar el uso de los adjetivos acabados en mente. Tenemos que explicar las siglas. Explicaremos la sigla la primera vez que salga. A lo largo del texto la podremos usar sin explicar alguna vez más. Ejemplo: el Fondo Monetario Internacional, entre paréntesis FMI. Siempre pondremos antes el cargo que el nombre del sujeto de la oración. Ejemplo: el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Cuestiones de puntuación. El punto separa las frases y los párrafos, los cuales han de ser breves. Punto y coma: separa elementos de una frase muy larga. 2 puntos: introduce enumeraciones o citas directas. Coma: separa elementos. Los titulares deben de ir siempre en presente para dar una mayor viveza y actualidad al texto. El título debe pensarse antes de escribir la información, pero se redactará después. Debemos tener presente la idea que plasmaremos en el titular, porque serán las ideas más importantes del texto. El titular debe de estar redactado de forma lógica: sujeto, verbo y complemento. La oración será corta y simple. Esto debe tener gancho. Nunca se repetirá una palabra. Hay que buscar sinónimos. Nunca debemos utilizar abreviaturas en un titular. No usar los signos de exclamación, interrogación o puntos suspensivos, puesto que en el titular de una noticia no podemos plantear una pregunta. Les quiero explicar qué es un titular. Es la primera toma de contacto del lector con la noticia. Debe ser muy atractivo para que el lector siga leyendo. El titular resume el tema de la noticia, pero no debe de agotar la información. El titular no debe destacar una parte de la noticia a la que el cuerpo no le dé importancia. A continuación, les quiero dar qué acompaña
al texto periodístico. Título: anuncia el contenido del texto. Antetítulo: indica de manera general el tema o el lugar en que se sitúa la noticia. Subtítulo: añade alguna particularidad que después se desarrolla a lo largo de la noticia. Cada noticia puede llevar algo o todos estos elementos dependiendo de su importancia. El título es obligatorio para las noticias en general. Características de un titular. 1. Actualidad. Debe dar la novedad de un acontecimiento. Conclusión. El titular debe ser breve. Claridad. No debe dar pie a ambigüedades y dar datos claros. Veracidad. Debe reflejar lo que se desarrolla en el cuerpo de la noticia. Garra es el gancho de la noticia, que resulta ser más atractivo. A continuación, y ya culminando todo esto, vamos a explicar qué es una fuente. Una fuente periodística es una persona, entidad, medio, grupo o documento que provee información al periodista para que éste tenga los elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género periodístico. Hay fuentes primarias y secundarias. Las primarias son las que son directas, las que suministran de primera mano la información. Protagonistas de los hechos o porque estuvieron presentes en los acontecimientos. Ahora, las fuentes secundarias son aquellas que pueden dar información sobre algo específico de lo que tuvieron conocimiento por medios diferentes a los de protagonizar o presenciar los hechos que conocen. Este tipo de fuente nunca produce por sí mismo una noticia, pues su información nace, en realidad, de fuentes primarias. Fuentes permanentes es la que siempre está ahí para suministrar información sobre cuestiones particulares, puntuales y específicas. Una fuente circunstancial se considera habitualmente a las personas, aunque también las instituciones, entidades y ONG pueden llegar a hacerlo también. Siempre tenemos que cuidar muy bien las fuentes. Las fuentes pueden llegar a buscar al periodista o ser buscadas por este. Siempre habrá una relación de dependencia entre ambos, porque se necesitan uno al otro para validar el proceso informativo. Tipología de las fuentes: oficiales, corresponsales, documentación, empresas privadas, partidos políticos y sindicatos, ONGs, expertos, testimonios y agencias de noticias. Bueno, y así de esta manera nos despedimos. Fuimos Anderson Bedoya, Johan Álvarez y Santi Marín para el Instituto Metropolitano IMEC.